¿Ya se ve algo? Un triángulo. Ah, ok. Aquí fue donde yo me había quedado. Sí. Luego le metí como que varias cosas así, habíamos dicho. Y esto fue lo último que estoy haciendo. Bueno, de las últimas cosas. Este fue como un pequeño fallo, pero me gustó. Porque como que, no sé, me veo como muerto, literal. Porque yo no entiendo todavía eso de los muertos vivientes y de, ¿no? Sí, pero Sí, porque estás muy pálido. sí. Y bueno, este fue como algo que Ajá. hice rápido, todavía no lo Fíjate, trabajé. aquí adelantándome, hay una cuestión que sí me interesa porque pienso, por la naturaleza de tu trabajo, que eres bueno dibujando. No, no creo. Pues, pero está bastante bien logrado, pero que tienes ciertos esquemas de trabajo que siempre aplicas. Porque pasamos al que no se ve, ¿A cuál? córrelo hacia la izquierda de tu pantalla. ¿Este? No, los siguientes, hacia el final. Ajá. No, 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 ese es el principio, ¿no? Es el primero. Ah, el final. Sí, Ah, ok, sí. ok. Pues ya con texto, pues el que me gustó fue este. Sí, pero ve, en esencia, lo único que hiciste fue simplificar y mandarlo a qué áreas de color, ¿no? A lo que ustedes en serigrafía les han explicado como plastas, Sí, ¿de acuerdo? Pero no, vete más hacia el final, por ahí alcancé a ver unos, donde lo que siempre te acompaña son tus triangulitos. ah, sí, es que, Entonces, como que hay un esquema de trabajo que repites. ok, sí, Y entonces yo lo que me planteo es que es cuando sientes que necesitas integrar la figura, metes un relleno, un auxiliar. sí. Ajá. Ujú. Y la idea es de que explores aquello a lo que no te has atrevido. Ok, Y ok. entonces el manejo del dibujo equivalente, representación gráfica muy de carácter pictórico, lo manejas. Y entonces es cómo puedes resignificar ciertas cuestiones a través del manejo de qué, de los planos para encuadrar, por ejemplo, aquí la mirada. Lo fundamental de tu composición, de tu autorretrato, es la mirada, ¿no? Ujú. Y una mirada así, ¿cómo la podrías describir? La otra vez me había dicho que era como de cuestionamiento. Sí, pero un cuestionamiento sutil, ¿no? No es de confrontación, Ujú. sino es así como que esto, es una pregunta no personal, sino por el mismo tema. ¿Tú Ok. votaste por AMLO? Aún no puedo votar. Aún no podía votar. Pero no, no lo hubiera hecho. ¿No? No, Y si hubieras votado por él, ahorita estarías dudando de ciertas cuestiones que prometió en campaña. supongo que sí. Sí, ¿no? Ujú. Entonces así como que ya no te creo mucho, ¿no? O sea, un cuestionamiento sembrado por la duda, por la desilusión, ¿no? Ujú. Yo espero que no hayas perdido las ganas de vivir, porque mucha gente sí hemos caído y transitado por ese camino y es difícil, Sí. ¿no? Y entonces ahí volvemos al principio. ¿A esos? No, 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 uno antes, donde están muy cromáticos. Ahí. Ese es un buen trabajo, ok. ¿sí? Pero ahora lo que vamos a hacer es simplificarlo y llevarlo a una síntesis. ¿Cuáles son los elementos más significativos de tu rostro con un tratamiento gráfico diferente al de representación natural y que conserven lo esencial de la emoción que estás representando? Ok.
porque hasta ahorita pues sigues manejando la misma línea, ¿no? Es que siento que si le cambio va a cambiar un poco, bueno, Claro, de como eso que se mi trata, discurso. sí, pero tu discurso, pero no estás explorando otras variantes, a eso me refiero. Tú tienes muy establecidos tus parámetros, Como que ya me quedé con la te idea, ¿no? encasillaste. Ajá, Ajá. sí, Y entonces de pronto una de las cuestiones que sí hay que, decía un amigo, que lo más sustancial, lo esencial del diseño es que la transgresión permanente, porque de pronto hay unas cosas que tú dices, oye, en realidad está significando algo, pero para un público en específico tiene un anclaje que te da oportunidad de reconstruir la narrativa del autor. Y tu narrativa ya está muy establecida, sí, ¿de acuerdo? Tan es así que, bueno, ve, pasamos hacia las últimas donde tienes el texto. sí. ¿Por qué no incluiste el texto dentro de la imagen? Porque siento que, Porque no hay dónde, ajá, así de fácil. bueno, sí, Porque lo central es la imagen que hiciste. sí. Ajá. Y a lo mejor voy a hacer algo aquí, déjame. Mm, Dices, lo que voy a mantener como central, oh, perdón, no me fijé en el tono, es que mando a pantalla, o sea, tramo, cuando hablo de pantalla no es la del display de la computadora, sino un recurso que se tiene en serigrafía, es de que puedes tramar y entonces una sucesión de puntos te van a dar la imagen. Ajá. Y entonces le pongo aquí, tengo una en plastas de color y tengo una tramada. Y entonces en mi texto en grande viene aquí, conocerte, ¿sí? ujú. Y entonces también resuelvo una cuestión de cacofonía, escucharte para conocerte, ¿no? Y entonces aquí es una introspección, ¿no? Porque este es escucharte a ti mismo para conocerte, eso es lo que quisiste decir, Ujú. ¿no? Y entonces sí, escucha para conocerte, más amplio, Ok. ¿no? Y entonces el escucha viene aquí. Y entonces pues ya interveniste tu trabajo porque no querías tocarlo. No sé si entiendas la observación, Sí, ¿sí? Porque pesa más para ti el estilo de tu trabajo que construir una narrativa para un supuesto usuario. ok. O sea, lo que me, bueno, lo del texto que acaba de decir Ajá. sería más o menos parecido a, bueno, aquí, más o menos, de hacer como un tipo cuadro, No, ah, pero con y una... ponerlo aquí. Sí, pero ahí tú estás fraccionando. Ok. Y entonces lo que yo estoy tratando de hacer es que no desaparece tu imagen, sino has visto las fotografías de periódicos, Sí. están tramadas. La imagen no existe más que por la sucesión de puntos que te da una ilusión óptica de una imagen de tono continuo. Si Ok. les hablaron a jóvenes, ¿me escuchan?
¿Les hablaron a todos de las imágenes de tono continuo? Sí, sí, la maestra ya conoce. No sé, una que es, no se pierde la imagen, la fotografía se considera una imagen de tono continuo, que después pasa por un proceso de fotomecánica, de fotolito, y queda una sucesión de puntos que por fusión óptica te dan la apariencia de ser la imagen de tono continuo. Y entonces aquí lo que haces es que tú puedes, ahí ustedes han visto, por ejemplo, que hay fondos donde van, seguramente Jaco también les habló de que hay fondos que van al 50, al 60, al 30% de saturación. Y entonces se torna gris. Entonces no es que fragmente, sino va a haber, vamos a tratar de hacer una emulación. Por eso yo ponía que lo único que vas a hacer es bajar el tono de los colores. Ok. Donde se van a ver más claros y además por el puntaje. ¿Qué pasa cuando ustedes, lo que más pueden haber conocido es una imagen está pixeleada, ¿no? ¿Sí tienen esa referencia? Ujú. Y entonces se pierde la definición de la imagen. No se pierden las características generales de la imagen. Y ya que tienes esta imagen así que ha perdido definición, entonces ahora sí, tu texto viene Sí, aquí ok. y habla de conocerte, pero eso es para una solución, no es que hayas terminado, sino para resolver esto que estás fragmentando y se ve como un pegote. Ok. En este caso se integra más el texto a la imagen y tiene más sentido porque habla de qué conocerte. O sea, no tienes una definición, una claridad en la imagen principal, la tienes en una zona, que sería la zona superior. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienes y después se complementa con el texto que dice conocerte. Ok. Ajá. Sí. Si te fijas, se trata de integrar más la imagen que sacarla, sacar el texto para conservar la integridad de tu imagen. Sí. ¿Sí? Sí, porque Y lo como otro, que, bueno, no, como que el texto así, como que es un lo quitas agregado, y ya. Ajá. Sí, ya sino entendí. se trata de que se integre el texto con el significado de la imagen, que le agregue mayor sentido. Ok, Y sí. después no cumple como cartel porque el lema es muy largo. Sí. ¿Qué es lo que realmente quieres de regreso? ¿No? Podríamos simplificarlo y decir, al regreso, ¿qué? O al regreso, ¿qué pasa? O al regreso, ¿qué pasará? O qué Mm, pasará después, ¿no? sí, se corta un Porque poco. ese después implica que es porque ya regresamos a nuestras actividades cotidianas. Sí. Pero entonces lo que te faltaría es romper esa atadura y tratar de manejarlo en planos, conservando ¿qué? La cualidad fundamental que sería la mirada, la Ok. presencia del apoyo que tienes en la mano. Ajá, Sí. ¿de acuerdo? Ok. Bueno, pues para el viernes serás Este. el primero en pasar, Ay, Dios. ¿no? Sí,
Entonces, esta imagen la puedo seguir modificando, pero ahora con, no sé, quitándole cosas. Bueno, Si haciendo otros. has visto el trabajo que hemos hecho con los demás, ¿no? Sí. Es de esa misma lógica, Ay, ¿sí? pero está bien, voy a intentar. Sí, porque lo que pasa es que siento que estás muy anclado en tu estilo, Sí, ¿no? sí, ya me quedé ahí. No, Pero, no, pues no, o sea, es ahorita. la certeza que nos da algo, ¿no? Sí, Órale, pues, vale. amigo. Gracias. Sí. Y bueno, una cosa, ya estaba haciendo el tipo GIF, pero igual Ajá, con esta imagen. Entonces sí. ahí la puedo, ahí también lo empiezo a dejar un poquito para trabajar con otras. Lo que pasa es que ya el GIF es para la próxima semana. Ok, Y como no avanzaste en esto, pues como que no hay opciones, ¿no? ok, Ajá. Sino, bueno, si ya avanzaste en el GIF así y Jaco te lo acepta, pues sobre ese, ok, ok. ¿de Sí, acuerdo? sí, Para está que bien, no contribuyamos al desconcierto. está bien, está bien. Vale, muchas Ajá. gracias. Órale. Voy a dejar de compartir. Entonces, Andrés, ¿Sí voy yo? órale. Ok, ya voy. Y después Alejandro Neftalí, por favor, Sí, profe. con esa última que nos estás mostrando ahí. Mientras pone su imagen Andrés, me tomo. ¿Qué dijo el maestro? ¿Ya se fue? Se silenció. Ah, A ver, Andrés, sí, dígame. Digo, ya. a ver, Bueno, seguí las indicaciones, o más bien las recomendaciones que me había dado la clase anterior. ujú, Y ya en vez de los cuadrados que había, le puse nada más esta línea en la parte de los ojos. Le engrosé las líneas para que tuviera como mayor dirección hacia la mirada y traté de darle más prioridad a los ojos que al resto de los elementos. ajá, Um, hice algunas, digamos, modificaciones para ver cómo se vería mejor. Le quité la pupila, pero se veía como si estuviera una persona ciega y como que, o sea, no había dirección en la mirada. Y oh, también le quité, en este traté de simplificarla más, pero no me gustó porque se ve un poco raro. Entonces, pues decidí quedarme con la primera y trabajar sobre esa. para el GIF, ¿qué vas a hacer? ¿Ya le has presentado algo a Jaco? ¿A la Es maestra que Jaco? eh, había hecho un GIF, pero para digamos, practicarlo de... eh, La secuencia de la animación. ajá, la secuencia de la animación, pero no nada relacionado con la clase de diseño, porque todavía no nos había confirmado si lo íbamos a hacer en conjunto. Entonces le envié otra animación que no tenía nada que ver, Ajá. pero todavía no sé muy bien qué voy a hacer Con con tu esta vida. imagen. Tampoco sé con eso. No, es que es una broma porque, fíjate, a ver, para todos jóvenes, ¿qué notan en este trabajo de lo que hemos estado hablando? ¿Qué es lo que tiene más prioridad? ¿Cuál es la imagen principal de esta ilustración? Creo que la mano por el grosor de la línea. La mano.
No solo el grosor de la línea, sino el escorzo. La perspectiva en el cuerpo le llaman escorzo, ¿no? ¿Está bien o está mal? Según lo que hemos seguido como proceso. ¿A qué le estábamos dando más énfasis? Al rostro. ¿Estarían de acuerdo? Sí. Y entonces aquí, ¿qué le pasó a Andrés Camilo Alfonso Delgado? ¿Tienes aquí más muestras de tu proceso de bocetaje? O sea, lo demás que hice, A ver, redúcelo. Cambia, llévalo a una escala menor. Alt, menos, menos. A ver, no, se pierde mucho. Hacia la izquierda de tu pantalla. A ver, vénoslo mostrando, pásalo lentamente todo, para que tratemos de tener una imagen. a ver, estas eran las imágenes que Ajá, estaba viendo para trabajar. Estos fueron como los distintos tipos de línea sí, que hoy también no sabía si hacerlo anguloso o así ajá, con más curvas. ¿Qué más? Aquí ya tiene la aplicación de color que decía usar, la paleta de color, ajá, y aquí está como las variaciones que traté de hacerle para enfocar en la mirada, pero me queda más enfocada en la mano. ajá, Y acá eran las otras propuestas, que estaba ya lo último que hice. ajá. Y entonces, ¿estaríamos de acuerdo que aquí cambió totalmente el lineamiento? De que qué es lo que tiene primer plano de lectura, qué adquiere un primer plano de lectura. La mano, ¿no? ¿Estarían de Sí. acuerdo? ¿Está bien o Sí. mal? No tengan temor de criticar a su compañero. No sean tan solidarios, sean más críticos. A ver, jóvenes, no va a reprobar, Fue porque luego ese es el temor, no vaya a ser que diga yo algo y que lo perjudique. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Aquí, ¿qué habíamos estado trabajando cuando les decía? Enfaticen, por ejemplo, aquí hubiera yo dicho, enfaticen la boca, enfaticen los ojos para que adquieran un primer plano de lectura, porque lo más importante es que la mirada como elemento principal para interpretar la gestualidad y por lo tanto que percibir la emoción que nos da el rostro. ¿Estarían de acuerdo que esa había sido como la indicación general? Sí. ¿No? Y de pronto hay un descarriado hijo de Eva que hace todo lo contrario y lanza a primer plano ni siquiera la mano, sino una mancha de color de la mano y después el último plano es la cabellera. ¿Estarían de acuerdo? Sí. Y la pregunta fue, ¿está bien o está mal? Pues yo siento que ninguna de las dos, porque, o sea, pues si bien es lo que nos tenemos que enfocar más como en la mirada, creo que pues la mano le da como, ay, tenía la palabra aquí, que le da como, la complementa, como que le ayuda
no sé. La dirige, Ajá. ¿no? Que era una de las indicaciones que yo le planteaba, que tu composición dirija hacia la mirada, ¿de acuerdo? ¿Estarían de acuerdo que sí la dirige? Y un poco retomando lo que decía Yesamín, haciendo una broma, hubo un presidente que era muy dicharachero y peculiar, y decía, la devaluación del peso ni nos perjudica ni nos beneficia, sino todo lo contrario. ¿Sí? Ver el vaso medio lleno o medio vacío es cuestión de enfoques, como que era muy dialéctico, ¿no? Luis Echeverría Álvarez, es uno de los expresidentes viejos que sigue vivo. Y entonces cuando Yesamín comentó eso, me recordó a este hombre, donde pareciera que hay una imprecisión. Y entonces aquí, ¿qué es lo que la narrativa de esta imagen? Que para mí, para que esté tranquilo Andrés, está bien lograda, a pesar de que va en contra de todos los planteamientos que hemos establecido como líneas de trabajo. ¿Cuál fue uno de los principios básicos que planteamos para evaluar el proyecto? El proceso. Proceso. ¿Aquí hay un proceso o no hay un proceso? Sí. ¿Sí? Donde recuperó algo que era la conducción de la construcción de la imagen para terminar en la mirada. Y entonces, fíjense, acá. Lo voy a ir haciendo por... Tenemos un primer plano, que sería esta parte de aquí, por los sólidos de color y por la línea blanca que culmina en otra línea blanca que después define un plano mayor. Entonces, estaríamos de acuerdo que, no sé si sea tu intención, Andrés, de que construiste un marco ¿para qué? Para los ojos. Traté de esquematizarlo aquí, vean el cuadrado, el rectángulo y cómo le da soporte hacia la mirada. ¿Sí? ¿Estaríamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Una parte interesante, importante en el diseño, de acuerdo a mi enfoque, es algo al que yo denomino hallazgo, que en este proceso de bocetaje vamos encontrando ciertos elementos que pueden ser lo central. No sé si vean, ¿lo tienes en capas, Andrés? Sí. Para que ocultes la franja amarilla que tienes sobre los ojos. Sí. Sí. Ajá. Un momento. Nada más lo tengo que encontrar. Aquí está. Sí. Entonces, se fijan cómo el contorno blanco de la mano, después el contorno blanco, fino contorno blanco del cabello y después el área de cabello hacen una separación de ¿qué? De zonas. ¿Sí lo ven, jóvenes? Entonces, fíjense cómo aquí eso me divide en esta zona, en esta zona, y obtengo en ese marco una zona central. ¿De acuerdo? ¿Sí lo vemos o no? ¿Estarían de acuerdo conmigo, jóvenes? Sí. Y entonces ahí ya logró
esto que planteábamos. Después, hay un reforzamiento del texto, del significado del texto con la mirada, porque le pone un velo, ¿no? Y además aquí hay otra pequeña exploración. Vean cómo en las dos propuestas anteriores tiene la imagen de un tamaño y después exagera la escala. Y si se fijan, cambia muchísimo el sentido de la narrativa. ¿Cuál es lo que no movió? El tamaño de la tipografía, ¿no? Y entonces se empiezan a invadir en términos de ¿qué? De áreas. ¿Le puedes poner otra vez la franja, el velo? ¿Sí? Y entonces aquí ya nada más tendríamos que quitar un elemento de distracción. Es, déjame ver si lo puedo hacer aquí. Donde el velo corre y tapa toda esa zona. Y le quito la tipografía. Ajá. ¿Tienes separada la tipografía, Andrés? Aquí. ¿Sí? Entonces, ¿La oculto? no, mueve, ocúltala ahorita para que. Ya. ¿Sí lo ven? ¿Cómo cambia? No ensucia el significado. Y entonces es, ¿y después qué? Y además, por una cuestión de sintaxis y de ortografía, pues la mayúscula es la primera palabra de la frase, y entonces es y, después que va con minúsculas. Ah, cierto. ¿Sí? Y además lo hacemos en una zona donde complementa, y yo lo pondría todo en esta zona de acá. ¿Sí te fijas, Andrés? Lo pongo, o sea, que las letras vayan hacia abajo. No, aquí iría y después ¿qué? Yo lo marqué como Sí. zona. Ajá. Y esto tú ya lo ubicas en una relación que complemente la composición. El único problema que tienes, ¿cuál es? El formato. Que está muy estructurado para tu formato cuadrado, cuando en general los formatos son, vamos a pensar, celular, ¿no? Tablet. Monitor. En proporción, no en tamaño. Cartel. Espectacular, ¿no? Sí. Ese sería el único problema. ¿De acuerdo? Que pensaste más en la composición a partir de un formato cuadrado que de la imagen, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Sí. Así ven cómo también se construye la narrativa a partir de establecer una secuencia, un anclaje, porque aquí ¿cuál es el elemento principal?
voy a separarlo. Esta mancha y esta mancha, y como complemento, el perfil blanco que nos dirige a la conclusión de el marco, que son las zonas blancas. Y además hay otra cuestión. No sé si han visto que si lo manejamos desde el punto de vista del lenguaje y de la representación, lo voy a denominar así para que les quede más claro. Los ojos son un garabato. ¿Sí? Pero se complementan con el velo que se le ha puesto. ¿Sí lo van viendo, jóvenes? Bien. Entonces, ya después de aquí, pues habría que ver lo que puedes hacer para el GIF. Ajá. Ok. Órale, pues dejamos de compartir.